desarrollo humano. La dignidad de toda teoría es la praxis. Edmund Husserl. Bienvenidos a nuestro programa número 13, parte 2. Si no has visto la parte 1, te invitamos a consultarla en nuestro canal de YouTube. Sigue disfrutando del testimonio de Loreto García Muriel. Has engarzado de tal manera todo que es tan orgánico cómo nos has dado con tu narrativa un testimonio más poderoso que un cuestionario con preguntas aisladas que buscaban, pues desde fuera, entrar al testimonio de la persona vivo, y pues tú nos lo estás dando plenamente. Así es que yo, como los alumnos que se acaban de graduar, hace como una hora aventé la hoja del cuestionario y me concentré en disfrutar lo que tú nos estás diciendo, como creo que por las caras que veo de todos, te has engarzado. Pero hay dos temas que si no nos quisiéramos ir sin que platicáramos. Son temas fundamentales, creo yo. Uno, lo has estado refiriendo en todo momento, que es la metodología. Porque aparte de tu creatividad infinita, está, si tienes tips de metodología, tú lo sabes porque pues compartimos en el INID esta preocupación de una metodología sólida para el desarrollo humano, que ahora que te escucho, como escucho a muchos de nuestros colegas ahí en el instituto, pues a cada uno ha creado su propia metodología, y lo que quisiéramos oír de Loreto García Muriel para esas nuevas generaciones que si no tienen 40, tienen 30 y andan en ese proceso igual que Loreto lo anduvo en algún momento, de búsqueda y de energía todopoderosa para aportar algo a su sociedad. ¿Cuáles serían los tips? Esa es una pregunta. Y la siguiente, creo que esa daría hasta para unos 2 programas más por todo lo que tú sabes, pero algo que también, esto es un homenaje a Juan Lafarga. Esto es una forma de retribuirle todo lo que ha hecho, porque esas semillas que él sembró están aquí en este momento en ti, en nosotros, en todos aquellos a los que tocó su vida. Y quisiéramos saber de alguien que vivió desde muy pequeña con él, quién era Juan Lafarga para ella, cuál es su legado en ella. Entonces, son dos preguntas que sé que son difíciles, pero es así, no nos podemos ir sin ellas. Pero sí tienen tiempo. Yo tengo tiempo, pero no sé ustedes. Sí, por Sí, por supuesto, no nos supuesto. queremos perder Ay, eso. Nos la podemos ay, qué Exacto. amanecer. bueno. Qué Y bueno. el programa lo podemos hacer en 2 partes si nos alargamos, así es que no te Ah, preocupes. ok, Adelante, entonces, bueno, tú sigue. mira, antes de entrar a las metodologías, lo que yo quisiera explicar en esto es que, pues yo he visto a Alport, a Buber, a Maslow, a Frankl, a Teilhard de Chardin, a Rogers, a Piaget, a Heidegger, a Anthony de Melo, a Lafarga y aún a Peter Senge o a Freddy Kaufman de cultura. Los he visto en el patio del recreo, en la cárcel, en Los Pinos, en un examen, en el presupuesto de alguien, en una zona pesquera, en un auditorio, en una competencia paraolímpica, en un banco, en un temazcal, en una oficina de gobierno, en una oficina elegante, en un congreso, en un hospital. Y esto me parece interesante porque cuando nos quedamos en la pura teoría, o sea, me fascinaría leer a Buber durante el resto de mis días, pero los he encontrado en estos espacios entonces eso he visto la necesidad de pertenencia, y esto hasta lo escribí, de reconocimiento y de afecto, pues en una niña en las grandes ciudades, en las escuelas o en los espacios rurales más desprotegidos o en las casas hogar soñando en ser adoptadas. He visto esa necesidad de pertenencia, de seguridad y de reconocimiento en el adolescente que quiere entrar a un antro y el que está sembrando una milpa, en el joven que vive en una burbuja económica y en aquel que tiene que traer el sustento a casa, o aquella que tiene que dejar sus estudios para ceder su lugar, o en el campesino ansioso para recoger su cosecha, en el empresario juzgado por el rendimiento de la empresa.
sea, es lo mismo, es esa necesidad de pertenencia y de afecto y de seguridad en el jefe temeroso que no puede ejercer su liderazgo y en el empleado preocupado por quedar bien con su jefe, ¿no? En la mujer sojuzgada por maltratada, violentada, como en la mujer superficial que está buscando con su ropa o su atuendo llamar la atención, ¿no? En la familia preocupada porque alcance el salario, en el cajero del banco, en el que funcionario público que asume la responsabilidad, en el poderoso, en la señora que necesita apariencia. Vaya, me encanta el pensar que tenemos todo el sustento conceptual en el desarrollo humano para encontrarlo en la vida de la población y en las entrañas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nos vamos a los recursos metodológicos. Y otra vez, como soy rebelde, no me gustan las teorías metodológicas, ¿sí? Siempre busco el hacer una metodología específica para la organización que me está contratando, que me está pidiendo ayuda o que específica para ellos y de alguna manera de ahí sustentarla. Me tocó por ahí como por 1980 o 79, vino Carl Rogers a México y tuvo un debate con la señora Hanrath, que era la que manejaba el sistema Montessori. Y el Montessori, que fue una filosofía tan maravillosa y tan innovadora, ya se había convertido en algo muy práctico. O sea, era más importante saber que el mantel se ponía 20 centímetros para acá que para acá y que la torre rosa se tenía que acomodar de tal forma y la capacitación ya era de esa manera, en vez de la parte filosófica. Entonces, un debate entre Rogers y la señora Hanrath, y se me quedó muy grabado que le dijo Rogers a la señora Hanrath, ¿sabe qué? El problema de los grandes pensadores son sus seguidores, que convierten en un dogma lo que simplemente fue una gran idea, ¿no? Entonces, desde ahí se me quedó como mucho más grabado porque así como hicimos el modelo educativo del Tomás Moro, ya después encontramos que desde Sócrates hablaba del personalismo y entonces incluimos a Sócrates, a Dewey, al mismo Teilhard de Chardin, incluimos a Montessori, incluimos a Pierre Fort, a Frankl, a Lafarga, y así de 14 pedagogos hicimos un modelo, pero que ya estaba hecho en la vivencia, ¿no? Y que les dimos palabra. Entonces, pues lo mismo me sucede con las metodologías preestablecidas. Si contratas a un consultor, viene y te da una metodología antes de saber qué estás buscando tú. Y me sucedió asesorando una escuela judía hace muchísimos años, donde traían siempre su director de Israel. Duraba 2 años, no aprendía ni el español, no comprendía la cultura y se iba y traían otro. Entonces querían cambiar ese proceso a una dirección tripartita de mexicanos. Entonces, a la hora que llego yo con mi metodología, empiezo a encontrar cosas de las que yo no entendía, como por ejemplo, que las maestras de hebreo ganaban lo doble que las de español, ¿sí? O que había un niño siempre en donde estaba una figura representando el holocausto con el fuego y tenía que estar un niño siempre cuidándolo en vez de ir a clases de matemáticas. Sí me explico, como que para mí no cuadraba nada con nada. Entonces quité la metodología y les dije, a ver, primero yo tengo que saber de ustedes quién tiene la cultura, o sea, quién la preserva, qué es lo que quieren como cultura, qué como valores. Entonces, pues resulta que el rabino, que ni siquiera estaba en el colegio, era el líder, ¿no? Y resulta que su necesidad era preservar la cultura judía y que recordar. Entonces así empecé a entender que claro que tenía que haber un niño cuidando
la antorcha y por qué las maestras ganaban más. Y desde ahí como que empecé a ver que en cada proyecto que entraba pudiera yo hacer una metodología a la medida. Sin embargo, a la hora que ustedes me preguntan, me pongo a analizar y me puse a analizar así en esquema 7 proyectos de nueva creación que me tocó inventar y me doy cuenta que claro que hay hilo conductor, ¿sí? Que sí es cierto que no quiero llevar una metodología, pero en todas busco llegar con mi mente lo más abierta posible. Esa es la primera parte de mi metodología, luchando contra mis propios juicios y prejuicios, tratando de no aferrarme a mis experiencias pasadas o detenerme en entornos conocidos. No es fácil porque siempre dices, ay, pues si esto lo hice en el otro proyecto, ay, pues, pero el tratar de quitarte cualquier juicio y prejuicio y decir, a ver, vengo a aprender de ustedes. Segundo, escucho las necesidades manifiestas, pero también percibo las reales. Busco integrarlas y dialogarlas. No siempre las necesidades manifiestas son las reales, pero las reales, si no son manifiestas, entonces no aterrizan. Entonces, el segundo paso de mi método, de mi hilo conductor, es ¿qué necesitas tú? Pero luego, ¿qué necesita la organización? ¿No? ¿Y cuál es la necesidad real o la necesidad enfocada versus la necesidad individual, ¿no? O sea, las empresas tienen que tener un presupuesto de tal y tienen que tener un rendimiento de tal y la acción tiene que subir, no hay de otra, ¿no? Y las necesidades manifiestas es que mi jefe tenga un mejor modo conmigo, que sea más justo en el pago. Entonces, ¿cómo integrar esas dos? Después, el 3, me di cuenta que siempre identifico un propósito. Identifico un propósito, la neta, ok, es para ellos, pero la neta, me di cuenta aquí al enumerar esto, que ese propósito o me apasiona o no me apasiona, a mí. Y si no me apasiona, a lo mejor no los voy a poder acompañar con tanta eficacia, ¿no? Pero si yo encuentro que el propósito tiene sentido para mí, entonces ya dejo funcionar mi creatividad, mi máquina y la necesidad de estructurarla. Esto es muy aquí entre nos. Si no es para mí, si no me apasiona a mí, pues sí busco mejor a alguien más que les haga su proyecto y que se siente identificado con él. Fíjense, soy muy estructurada, pero mi tendencia natural no es así. Soy ENFP en el Myers-Briggs, soy color amarillo en el Insights, que es el creativo. En mi propia tendencia no soy nada estructurada. O sea, yo sería feliz en una playa cantando con una guitarra y sin embargo me volví estructurada a morir, porque yo lo necesitaba. Yo necesitaba estructura para poder funcionar cuando para mí todo era creatividad. Entonces, dentro de esto, todo el mundo me dice, no puedes ser NFP, tienes que ser, tu fuerza es la estructura. Y les digo, no es mi fuerza, es mi sostén, ¿no? Entonces, el estructurar eso que ya me apasionó del proyecto tuyo, tus necesidades manifiestas, las necesidades de tu organismo o tu empresa, lo tengo que estructurar. Porque si no, te puedo proponer irte a la luna en un cohete espacial, ¿no? Entonces, busco diagnóstico de necesidades internas en todos mis proyectos, mis planeaciones estratégicas de estos 7 proyectos que analicé, necesidades internas y luego las necesidades externas y prácticas del entorno, como el ver qué está pasando en educación financiera en el entorno, en cultura en el entorno, en educación en el entorno, en comunidades marginadas en el entorno. Un poquito ubicar esta institución dentro de las necesidades del entorno. Después ya la detección de aspectos relevantes a modificar o a crear. Esto también lo veo consistente en mis proyectos. Pasar de a, ¿sí? Entonces, a ver, tú quieres pasar de un ambiente de competitividad en donde
pues hasta los incentivos son dirigidos a darle un bono al que le ganó el cliente al otro, ¿no? Entonces tú quieres pasar de esa competitividad a un estilo de colaboración, ¿sí? Tú quieres pasar de un ambiente festivo o familiar a un ambiente de rendimiento profesional. Tú quieres pasar, ¿sí? Entonces, en el momento en que hay como esas dos polaridades, creo que para la empresa o para, en este caso, por ejemplo, el que estoy haciendo ahorita para este proyecto de oración contemplativa, es cómo pasas de una cosa a la otra, ¿sí? Después, bueno, el enunciado de una misión, visión, valores compartidas. Luego, siempre identifico las personas relevantes y la manera de integrarlos en proyectos. Ejemplo, el proyecto de cultura organizacional. Bueno, yo identifiqué entre los directivos quienes coincidían con el sentido que yo estaba proponiendo, ¿no? Muchos no, muchos pensaban que era pues una tontería. Entonces, encontrar, no sé, a 10, 15 o 20 personas. En el caso de Banamex hice un consejo con esas personas que detecté. En el caso de este proyecto que estoy haciendo ahorita, pues 20 entrevistas y cómo integrarlos. En el caso de Tomás Moro, como esas personas que te van a ser relevantes y casi es seguro que esas personas son las que van a difundir el propósito del proyecto más que tú, ¿no? Entonces, identificar esas personas relevantes que son el principal recurso. Eduardo Garza los llama embajadores de, y puede ser que sea un término, pero como ese sentido. Después, fuentes a investigar de experiencias previas y fundamentos conceptuales. Fíjense hasta dónde entraron los fundamentos conceptuales y espacio para el ámbito más académico. Cualquier proyecto tiene que estar fundamentado, cualquiera. Pero mi metodología parte de la práctica, de la necesidad y luego la fundamentación. ¿Por qué? Porque ahí encuentro en esas necesidades, claro, se parecen a las necesidades del humanismo o a las necesidades de la fenomenología o a las necesidades y entonces me voy a los fundamentos conceptuales. De ahí a la definición de requerimientos y de implicaciones y los recursos necesarios, y entonces sí, a una logística funcional con responsables y tiempos, ¿no? Y un seguimiento al proceso, como nunca dejar que el proceso se vaya solo, sino ese acompañamiento, ese seguimiento al proceso y después soltar, ¿sí? Un proceso que integre la aventura de lo nuevo de las posibilidades con alternativas y riesgos medidos. Por lo general, a ver, ¿de dónde surge este aprendizaje? Estando yo en la política y no haciendo política, yo decía, a ver, cada discurso que voy a dar, a ver, tú, Herminia, tú eres el proceso, la revista Proceso, tú, Roque, tú eres el periódico La Jornada, tú, Ernesto, eres el secretario de Hacienda, tú eres, Ana, la secretaria de Educación. Entonces yo empiezo a hablar y ustedes me van increpando desde el punto de vista de ustedes. Y eso me ayudaba a tener un riesgo medido de decir, este concepto le va a caer pésimo a la Secretaría de Hacienda, ¿no? O la jornada la va a manejar de una manera, no sé de qué manera. Entonces, buscar como esa aventura con los riesgos medidos. Después, herramientas de acompañamiento, seguimiento, impulso, motivación constante, no dejar sin herramientas a un proyecto o a una empresa que les dé seguimiento, indicadores, evidencias de que se está haciendo lo correcto, acompañamiento, retroalimentación y determinación de indicadores de evaluación y después un movimiento consciente y constante que ofrezca dinamismo al proceso, que no se estanque, que quede
Entonces, en realidad, eso encontré en en mi hilo conductor que sale en todos los proyectos que he hecho. No necesariamente en ese orden, pero creo que sí puedo decir que ya tengo una metodología, aunque espero no tenerla porque me gusta llevar con la mente en blanco a donde me pidan apoyo. ¿Quedó claro o alguna pregunta ahí? Pues más bien yo quisiera comentarte que son como claves metodológicas y además como la epistemología de Loreto García Muriel. Para mí son todos, o sea, todos esos elementos conjuntados en una como vértebra que fundamenta todo, que es tu coherencia personal, algo que yo le agregaría a tu metodología es una gran introspección, porque sin esa capacidad para estar criticando, analizando la propia acción, pues creo que no alcanzarías a ver incluso esta disección que acabas de hacer Ok, tan amplia. Así es que yo creo que nos has dado claves metodológicas, pero también aspectos epistemológicos e incluso podría decir espirituales que posibilitan el desarrollo de una metodología sólida desde una persona que se dedica a algo como el desarrollo humano. Pero no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, además de lo que yo estoy diciendo, Ana, Ernesto, Herminia. No sé si reflejo lo que Loreto nos dijo, quieren añadir algo más, adelante. Sí, yo estaba por aquí anotando lo que ibas diciendo, no todo evidentemente, pero pensaba yo que en lo que nos fuiste planteando a lo largo de estas 2 horas prácticamente, em, yo percibo eh, pues una fenomenología permanente, así es como yo lo escucho, una coherencia con la logoterapia que le ha dado sentido mucho a tu trabajo, un fundamento existencial evidente desde mi punto de vista, y todo esto combinado con la persona que eres, con un origen pues muy relacionado, muy vinculada desde la vivencia, desde tu infancia con el desarrollo humano, con un gran interés por la persona, donde quiera que te pares, donde quiera que te encuentres trabajando formal o no, o estando en cualquier circunstancia de vida, me impresiona, ¿no? Esto que mencionas, que en lo que vives en el hospital, ¿no? Con tu esposo. Me parece que esto habla no de un estudio profesional separado de la vida. Te siento en la vida con todo esto que nos has planteado. Y pues, por supuesto, me queda claro que fue un gran regalo para quienes se han visto beneficiados de tu acercamiento y de tus propuestas innovadoras, creativas, y que la verdad es que en mí empezaron a fluir muchas más interrogantes de dónde está escrito esto que ha hecho Loreto, ¿no? Porque hablabas de proyectos y proyectos y yo me pensaba, ¿dónde lo habrá escrito? Qué bueno que estamos haciendo hoy este programa, pero de verdad a mí me dejas así muy inquieta. Yo conocí lo organizacional por ti en un trayecto del estacionamiento de Iztacala a aula magna, cuando yo iba caminando contigo el día que te invitamos a aquel evento que organizamos Roque y yo, y de verdad me conecto mucho con esto que platicas, y en ese momento que yo platiqué contigo, me conecté con algo que yo nunca había observado, y yo añadiría eso a todo lo que nos has planteado, una capacidad de observación que no cualquiera tiene, vaya. O sea, yo me acuerdo en ese trayecto cómo ibas leyendo lo que era la cultura organizacional, por ejemplo, de Iztacala, que a mí ni por aquí me pasaba. Entonces, yo te escucho y de verdad me dejas así como con mucha inquietud pues, de poderte seguir escuchando, porque, híjole, no, me dejas con más inquietudes y eso me gusta mucho. O sea, no con respuestas acabadas, sino con inquietud, inquietud y mucho movimiento. Así estoy y así me quedo, vibrante y con mucha inquietud. Gracias, Muchas Herminia, gracias. gracias. A lo mejor académicamente me tronarían en un examen, ¿no? Porque
cuál es la metodología de un autor, de otro, y suelo tratar de decir, no, tenemos que estar innovando, tenemos que estar inventando, tenemos que hacer que no haya esos seguidores que dijo Rogers, que convierten o que estatizan algo o paralizan algo. Y por otro lado, a veces veo tantas incongruencias entre la teoría y la práctica. Hay personas que te están hablando de unas teorías fundamentales y las ves actuando totalmente de otra manera, que entonces me peleo con la teoría y digo, a ver, esta cómo se traduce, y si no lo estás haciendo, no es una metodología, ¿no? Entonces, gracias, Herminia. Anaí, no sé si Anaí. Justo, es que creo que, híjole, quedan resueltas mis preguntas que yo iba a hacer, ¿no? Precisamente en ese sentido. A mí me parece que dentro de la docencia, ¿no? Vivimos precisamente esto que acaba de comentar de si no está sustentado, si no está fundamentado, si no esto, si no lo otro, no es ciencia, ¿no? Y por lo tanto no lo podemos dar y entonces, o sea, se vuelve todo un círculo vicioso, ¿no? De lo que debe ser precisamente. Entonces, romper ese paradigma es todo un reto, ¿no? Todo un reto que vivimos ahorita, por ejemplo, lo vivo y me pasa en lo organizacional, ¿no? Cuando refieren que, bueno, es vivir en cada uno una metodología, se vuelve un reto, ¿no? Y vivimos en esa meta, en ese reto, creo que estamos en ello porque coincido en que es muy complicado, por algo no hay nada como escrito tan fehacientemente, porque es complicado, por lo tanto, cada día es diferente, las personas somos diferentes, las organizaciones son diferentes, entonces se convierte precisamente en esto, seguir una metodología justo a la medida, ¿no? De las necesidades de cada organización. Yo lo hablo porque pues supervisamos prácticas con los alumnos y por supuesto que nos enfrentamos a esto, que también vivió dentro de lo que es Banamex, ¿no? Sí, entonces es como vivir un Banamex en cada organización que vamos. Entonces, sí, por esa misma razón, no, sería tan bonito seguir con todas estas experiencias de Loreto, ¿no? Porque como dijo Herminia, es todo un aprendizaje, todo una historia, toda una vida, ¿no? De experiencia que tal vez ahorita nos dio así como ¡fum! Una rebanada de ese pastel, ¿no? Que tanto podemos ir conociendo. Entonces, a mí me deja ya muchas de las preguntas, pues ya con su respuesta, aunque sí me encantaría y coincido con Herminia poder seguir conociendo, ¿no? De toda esta trayectoria, de toda esta historia. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Me encanta y te agradezco mucho lo que dices. Y mira, creo en la ciencia, ¿eh? Creo en la ciencia. Y creo que la ciencia es lo que nos ayuda a estructurar todos los hallazgos y los descubrimientos, ¿no? Lo que no creo es cuando la ciencia es más densa o tiene mayor peso que la vivencia. Y entonces pienso en los científicos y digo, caray, qué poco lugar les estamos dando, porque fueron respuesta de su época, ¿sí? Fueron aportadores de innovaciones de su época. Y si nos quedamos en esa época, no les estamos dando el lugar de científicos. Yo creo que ellos no nos quisieron dar verdades, sino impulsar a encontrar verdades, ¿no? Entonces, y simplemente si alguien dice, Loreto García Muriel hizo el ideario del Tomás Moro y no puso cuidado al medio ambiente, ¿no? Quedó obsoleto. Entonces, todo es completable, complementable a lo que se va necesitando en la época, y entonces la metodología no hubiera sido suficiente, sino
si no llegas a otro momento del entorno, ¿no? Entonces, gracias, Ana. Perdón, yo quería retomar algo ahorita que me despertó lo que decía Ana, voy a tomarles por eso, tomar la palabra y con esto que estás diciendo de la ciencia, Loreta, porque yo podría decir que claro que eres una científica que, como diría Husserl, que mencionaba que la ciencia se ha traicionado a sí misma cuando anquilosa sus procesos y no pone entre paréntesis todo excepto la experiencia. Y Sí, tú no has puesto a la experiencia entre paréntesis, la has puesto como centro y eso ha permitido que seas consecuente contigo en tu entorno. Y creo que ahí está el trabajo científico y eso creo que es lo que hay que dejar bien claro, ¿no? Que ya también Maslow de alguna manera lo decía, el científico no es el que se dedica a reproducir lo que ya fue creado, sino a potenciar todo lo demás, a crear. Y esto para mí es un ejemplo de cuál es lo que aspiramos a convertir en los jóvenes, compartirles que es la metodología es así de abierta, así de intuitiva y así de consecuente con uno mismo. Entonces, mejor ejemplo de lo que es una científica, creo que no hemos tenido en este programa hasta el día de hoy. Así es que muchas gracias. gracias, Roque. Gracias. Ernesto, creo que quería decir algo. ¿O no? Y bueno, comparto mi síntesis a la que llego a partir de todos estos elementos, y es que a mí en lo particular no me es tan sorpresivo el salto, entre comillas salto, de toda la parte educativa, en relación con la organización, porque a final de cuentas están dentro de un mismo ámbito, y el ámbito, digamos, que es la promoción de una cultura. La palabra cultura viene del latino cultivar. Entonces, a final de cuentas, estamos trabajando con niños, estamos trabajando en universidades, estamos trabajando con ejecutivos, estamos trabajando, a final de cuentas, lo que estamos haciendo es un cultivo de personas. Entonces, creo que ese es un elemento muy interesante y una característica del propio humanismo, ¿no? Del propio desarrollo humano. El que estamos promocionando o el que estamos realizando un cultivo de gente, ¿no? Y a través de dos acciones básicas que propician el cultivo, que es proteger y propiciar. Por un lado, proteger que ese cultivo se dé, que esa semilla crezca, y por el otro lado, propiciar para que una vez que llegue al máximo de sus posibilidades, ahora esta genere frutos. Y esos frutos no solamente sean para mí, para mi consumo, sino además sean para poder ponerlos a disposición de los demás. Entonces, al estar, esa es la síntesis a la que llego, ¿no? Que al final de cuentas está dentro de un mismo camino, dentro de un mismo rumbo, y con un sentido muy claro, que es estar generando continuamente una cultura, ¿no? Un cultivo de personas, un desarrollo de personas para que lleguen al máximo de sus posibilidades. Es la única manera a través de la cual se puede lograr este nivel de desarrollo adulto de las personas, ¿no? Que se ya haga a través de este cultivo. Entonces, pues bueno, esa es la síntesis que hago a partir de todo esto y que veo, a final de cuentas, todo un hilo conductor de todos los elementos que se han venido narrando, que se han venido platicando y que se vuelve muy interesante, ¿no? Yo algo hacía mención con mis alumnos, algo muy interesante en psicología y pedagogía, que es lo relevante no es que te aprendas tal o cual autor, ¿no? Lo relevante es verdaderamente está en tu vocación cuidar a la persona. Lo verdaderamente importante está en cómo vas a propiciar el desarrollo de esa persona, ¿no? Entonces creo que son elementos que a final de cuentas, eh, digamos que se tienen en común dentro de este ámbito, ¿no? Haciendo referencia a que más allá de cualquier teoría, lo importante justamente está el sentido claro de para qué hago lo que hago, ¿no? Entonces el trasfondo de lo que tengo que hacer y de lo que quiero hacer. Entonces creo que esos son como las síntesis a las que llego a partir de toda la narrativa que nos compartes y que me parece muy valiosa, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Mil gracias. Me lees súper bien porque si me preguntan, pero ¿cómo has estado, no sé, en lo cívico y en la política y en el banco? He hecho lo mismo en todo, Ernesto. ¿Sí? En todo me he dedicado a lo mismo.
nada más en diferentes ámbitos. Entonces, me Efectivamente. encantó la palabra cultivar, ¿no? Y realmente, pues, no es más que desarrollo humano en todos los ámbitos. Y ahí ya me lleva la pregunta de Juan. ¿Es así, Roque? Bueno, Por favor, claro. y esto me lo escribí, entonces voy a leer un poquito, ¿no? Eh, Loreto, nada más me Sí. permitirías decir algo que no dijimos en tu currículum y tú tampoco lo dijiste y que creo que es el momento. Y yo quisiera decirles a los presentes y a quienes nos van a ver que Loreto también ha sido clave en esa visión tan lúcida que tuvo Juan de crear las principales instituciones que en el presente y en el futuro van a fortalecer el desarrollo humano. Primero, el CDC, del cual ya nos dijo Loreto cómo ha sido un 30 camino de vida años. de 30 años, 3 décadas, una historia que ya con eso hubiera tenido para trascender Loreto en este asunto del desarrollo humano y hacerlo trascendente. Otro es la Asociación de Adeu. Desarrollo Humano, el ADEUM. También Loreto fue en su momento de su fundación clave, incluso muchas de sus pláticas con Juan seguramente a él lo nutrieron también para poderlo llevar a cabo. Y no se diga el Instituto de Desarrollo Humano, el INID, y por supuesto una que no puede faltar, que es Prometeo, una revista que también es fue una institución y seguramente seguirá siendo. Juan sabía en alguna parte de su corazón, de su poderosamente, que estas 4 instituciones eran fundamentales en cualquier disciplina que se precie de serlo, y clave en ellas fue Loreto. Por eso, y por toda la historia personal que hay ahí, yo creo que esta pregunta es también fundamental y muchas gracias por lo que nos vas a compartir. Eso quería yo que quedara, pues, explícito en este programa. Gracias, Loreto. Gracias, Roque. Gracias. Para mí es un privilegio haber estado y estar en esas obras que para él fueron fundamentales y que si te fijas también tienen como toda la vertiente comunitaria, la vertiente conceptual, la vertiente investigación. O sea, él también quería abarcar todos los ámbitos y sí creo que hay un poquito de mí en cada uno de esos, pero hay mucho de él en cada una de esas instituciones y mucho en mi vida. Porque a tu pregunta, ¿dónde era? ¿Qué significó Juan en tu vida? ¿Qué crees que contesté? Para mí, todo. ¿Sí? Todo fue en mi vida. Me dio su cariño durante 60 años de manera incondicional, libre, neurótica también porque era exigente en su cuidado, pero inmensa. O sea, un cariño de esos que irradian y te derraman y te bañan de ese sentimiento de que eres amable, de que eres amada. Me aceptó y valoró tal como soy. Creyó en mí mucho antes de que yo pudiera hacerlo. Me acompañó en mi proceso de crecimiento y me permitió acompañarlo en las buenas y en las malas. O sea, tuvo la humildad para dejarse cuidar en la enfermedad, en la caída del sistema, en todo en todo lo difícil que él vivió. Y, y podríamos decir pues que esta empatía y este entendernos desde lo más profundo del alma y querernos así, pues nos llevó a estar juntos hasta el último momento. Fue maestro, fue inspiración, fue detonación, fue impulso, fue complicidad, fue compañerismo, fue protección, fue exigencia, fue reto, fue desafío, fue ternura, fue terquedad y fue como una relación holística, ¿no? El día que mi hijo fue a pedir la mano de su novia, le dijeron, ¿quiénes van a estar o qué? Y dijo, pues mi novia, sus papás y la abuelita, y de mi lado, mi hermana, mis papás y Juan, ¿no?
Era como ya sí, mis propios nietos, pues Juan era su figura relevante. Mi nieta, cuando murió Juan, escribió un escrito que era, ella habla en inglés y decía: la muerte de Juan significa en mí como entrar, it's like walking in an empty closet, como entrar a un closet vacío, en donde ya no encuentras nada. Tenía 10 años ella, donde no encuentras ni qué usar, ni qué protegerte, ni con qué taparte, ¿no? Entonces creo que Juan en todo nuestro ámbito personal, profesional, estuvo presente. Estuvo en la oficina con mi esposo a un piso de diferencia, entonces pues difícilmente hay una relación más cercana. Pero ¿cuál es su legado? Y a mí esto me interesa mucho. Yo creo que lo que Juan dejó es un movimiento personal, social, experiencial y científico. Y si le quitamos una de esas, ya no es Juan, ¿sí? Porque no se quedaba en la persona. Y a veces creo que en el desarrollo humano nos falta dar ese paso hacia lo social. Juan era personal, social, mucho de experiencia, pero también científico. Entonces, esos 4 ámbitos. Nos dejó sólidos fundamentos teóricos y testimoniales. No se quedó en teorías, ¿no? Entonces, los fundamentos sólidos que puede utilizar cualquier científico, ahí están. Pero los testimoniales hablan de la solidez de esos fundamentos. Nos dejó como legado la libertad como insumo, el insumo mayor del ser humano. Difícil, ¿no? Difícil en su situación como sacerdote dentro de una estructura, como psicólogo dentro de una práctica, y sin embargo, él nos dejó ese legado de decir: la libertad es tu mayor tesoro, ¿sí? ¿Cómo respondes a ella? Y entonces, pues crear seres libres no es tan fácil, pero ser libre tampoco es fácil. Y él así lo fue. Creo que nos dejó la invitación a construir la mejor versión de uno mismo, pero para algo más allá de uno mismo. No para quedarte ahí, no para ser tu mejor versión y estar satisfecho, sino para ir mucho más allá. Cuando, pues en una de sus gravedades, ¿no? Que estaba muy grave, le dije: Juan, ¿tienes miedo a la muerte? Y dijo: no, tengo hasta cierta curiosidad, porque todo lo que he soñado no sé si es así. Entonces tengo hasta cierta curiosidad. Ahora tampoco tengo prisa. Decía, tampoco tengo prisa. Pero sí tengo como esa ilusión de trascender y de ir más allá, ¿no? También nos dejó proyectos relevantes, inconclusos y siempre en crecimiento. Y me gustan esas 2 frases. O sea, nos dejó estos que dice, que mencionabas tú, Roque, nos dejó muchos proyectos, pero lo interesante es que todos son inconclusos y en constante crecimiento. Que nunca quiso dejar algo acabado, que nunca quiso decir ya terminó, ¿no? Sino ustedes sigan, ¿sí? Y sigan aportando lo mejor de ustedes mismos, como yo aporté esa parte en mí. Nos dejó ideas y modelos que le funcionaron a él y el detonador para buscar las propias alternativas. No nos dijo, tiene que ser por aquí, ¿no? Él nos dijo, esto me ha funcionado a mí, esto es lo que yo he encontrado como un detonador para la vida. Busca el tuyo, cuate, ¿sí? Busca el tuyo. Nos dejó la inclusión y la comprensión más allá que la segregación y la escisión, ¿sí? No, él no entendía la vida seccionada, ni los fundamentos, ni la academia seccionada, ¿no? Tenía que ser comprensiva con H en medio, ¿no? Comprensiva, porque no iba con la exclusión, la segregación y la escisión. No es que la psicología esté aparte que la educación, pero tampoco
es que la comunidad indígena esté aparte de un banquero, y tampoco está que la religión esté aparte de la vida misma o que una religión esté diferente a la otra. Como que si algo tenía Juan era comprender todo eso, ¿no? Nos dejó la aplicabilidad del desarrollo humano en varios ámbitos de la vida, la investigación y la implementación. Y nos dejó magistrales escritos, conferencias, experiencias y testimonios que yo creo que tenemos que van a ser vigentes siempre, ¿no? Y tenemos que seguirlos repasando y leyendo, saboreando y dándole sentido a cada línea. Y quizá para mí lo más importante que nos deja como disciplina es la flexibilidad a decir, no, esto no es el desarrollo humano. El desarrollo humano es esto, ¿no? La flexibilidad, la congruencia entre el decir y el hacer, la fe en la capacidad y tendencia natural de las personas. Yo creo que esa es una aportación del que fue tan criticada al principio de todas sus propuestas, y creo que por lo menos lo he vivido en mi experiencia en 72 años y en mi experiencia profesional de 50, he vivido esto. Cuando tú tienes fe en el potencial de una persona, detona. Entonces, la tendencia natural, el crecimiento a través de las relaciones interpersonales, más que la técnica, es cómo el aprendizaje se da a través de que tú y yo nos relacionemos. Y ese es el aprendizaje desde las matemáticas, ¿sí? Hasta lo más trascendente y o sea, aprendemos de las relaciones interpersonales, y nos dejó aceptación, afecto como los principales motivadores. No el éxito académico, no el éxito monetario, no, sino aceptación y afecto como los principales motivadores. Por lo menos eso creo que es lo que él nos dejó, y creo que es la invitación desde mi punto de vista al desarrollo humano, así como el Papa Francisco habla ahora de una religión en salida, de una iglesia en salida. Yo creo que nuestro desarrollo humano tiene que estar en salida, ¿no? Más integración a la vida pública, a la vida política, a la búsqueda del bien común, más cercanía o más a todos los ámbitos profesionales, y mucho más apertura a llevar el desarrollo humano ahí, al entorno que nos toque vivir, sea un hospital, sea una oficina, sea una universidad, ¿no? Creo que esas son sus aportaciones más grandes. Pues muchas gracias. Gracias, Loreto. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido de verdad un tiempo muy valioso de escucharte momento a momento, compartiéndonos este testimonio tan maravilloso, y pues no dejo de pensar en que esto ojalá y pueda quedar sí, aquí hablado, pero ojalá y más adelante pudiera reflejarse como una experiencia vivida en algún punto. A mí me parece, seguiré insistiendo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a nuestros invitados, Nayeli, Ernesto, muchas gracias. Roque, Ale, qué gusto que hoy estemos concluyendo este encuentro que parecía que no llegaba, y qué bueno que llegó. Es un gran gusto, y pues decirles a nuestros invitados que y a la gente que nos está viendo, que no dejen de suscribirse a nuestro canal, que le pongan me gusta, porque eso es lo que necesitamos también para seguir avanzando en este programa. Y les invitamos a seguirnos en el siguiente programa que vamos a tener, y decirles que ha sido una gran noche. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, Herminia, Roque, por esta invitación.
Ha sido todo un honor y un placer estar con todos ustedes, con Loreto, con Ernesto, compartir esta sesión. Y pues esperemos que no sea la última, ¿no? Que siga estando también de invitada Loreto, que nos falta mucho todavía por conocer, ¿no? Y que ustedes tengan pues mucho éxito en este canal. Por supuesto, vamos a hacerlo extensivo para que sigan. Y pues qué bueno que existe este tipo de programas. Sí, igualmente agradecerles, gracias Roque por la invitación, Alejandra, Herminia, pues agradezco mucho la invitación, la verdad es que ha sido un placer el poder compartir, escuchar todas sus vivencias, anécdotas y pues toda esta narración de vida que sin duda alguna pues es muy enriquecedora de Loreto pues todos los comentarios, aportaciones de Ana también, pues muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer el haber participado en esta sesión. Te agradezco mucho, Loreto, y un gusto. Gracias, yo también les digo a todas, a todos, y por su tiempo, por su espacio, por todo lo que le dan a este programa. Loreto, muchas gracias, en especial a ti por tu entrega, por tu generosidad. Te entregaste a este programa plenamente, como en todo, ¿verdad? Que lo que haces, pero también por ser y estar. Muchas gracias por eso. Ay, Roque. No saben, me siento muy privilegiada que me hayan invitado aquí a compartir esta noche con ustedes. Dos, me sirvió mucho su cuestionario como una catarsis y como un meterme dentro de mi propia experiencia y de mi propia vida. Siguiente, me sentí muy acogida por ustedes 6, por ustedes 5. Fue como muy fácil para mí abrirme y contarles mi vida, simplemente por ver esos rostros de aceptación, de empatía. Lo sentía comprendiendo no solo mis palabras, sino los sentimientos que había atrás de cada palabra. Me encanta su proyecto, pero más me encantan ustedes. Creo que lo que están haciendo como personas, como institución, es grande y puede llegar a muchísimos. Entonces, pues me encanta, Ernesto, Ana, que hayan estado en este programa y que hayamos podido compartir temas que hemos vivido juntos, como la educación o como las organizaciones. Me encanta, Ale, lo que nos ayudas con la tecnología. Y bueno, Herminia y Roque, de verdad, gracias por lo que están haciendo, gracias por incluirme, gracias por escucharme, gracias por impulsarme a hablar y gracias por llevar el desarrollo humano a difundirlo a diferentes lugares, a diferentes ámbitos, y creo que juntos estamos construyendo ese sueño de una vida digna para todos y una convivencia armónica entre todos. Los quiero, de verdad los quiero. Gracias. También Gracias. nosotros se les corresponderá. Gracias por todo. Gracias por haber llegado hasta el final de nuestro programa 13. Si te gusta el contenido de nuestro canal, apoya este proyecto con un comentario y un like. Recuerda compartir este video en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Testimonios, psicología humanista y desarrollo humano.